Corría el año de 1891. En México se inauguraban distintas líneas férreas y carreteras. Por una de estas nuevas vías, Salvador Marchisio llegó a la Ciudad de México. Y mientras el alumbrado público iluminaba por primera vez algunas zonas del centro del país, la luz del Evangelio se encendía. En 1911, el 72% de los mexicanos no sabía leer ni escribir. Es entonces que el primer colegio adventista, antes Colegio Tacubaya y ahora Centro Educativo Ignacio Manuel Altamirano, abrió sus puertas para encender la llama de la educación adventista en México. En 1922, a 10 años del inicio de la Revolución Mexicana, todavía sus estragos hacían eco en la sociedad mexicana. Viajar era complicado. Sin embargo, en este terreno casi infértil, la misión continuaba. Es en ese año, 1922, que la División Interamericana fue organizada, dando aún más fuerza a la misión en México. Entre 1922 y 1926, mientras la Guerra Cristera estaba en su peor momento, pues el presidente en turno había impuesto leyes que limitaban la libertad de culto, la Iglesia seguía caminando con la formación de la Unión Misión Mexicana y varias misiones a lo largo y ancho del territorio. A pesar de que estaba prohibido reunirse con fines religiosos públicos y privados. El mundo era un caos en 1939. La Segunda Guerra Mundial cobraba miles de vidas y la economía mundial se desplomaba. A pesar del viento en contra, la iglesia de Tacubaya levantó un nuevo edificio de culto. Y para 1948, cuando el peso mexicano por primera vez cotizaba al lado del dólar, las oficinas de la Unión Misión Mexicana se mudaron a la colonia Narvarte. En ese entonces representaba un gran sacrificio y un logro adquirir una propiedad para este propósito. Pero Dios permitió que en Uxmal 365 se comenzara a escribir un nuevo capítulo para el desarrollo de su obra. En los 50s, la capital del país comenzaba a volverse urbana. La torre latinoamericana recién se construía. Entonces, las leyes en México prohibían la celebración de cultos en edificios que no fueran templos. La Ciudad de México tenía 3 millones de habitantes y los 3 edificios con una capacidad para 700 personas con los que contaba la iglesia no eran suficientes. Por lo que con ayuda de la Asociación General y mucho esfuerzo, se construyó e inauguró el Templo de Narvarte. Apenas terminado, se puso en marcha una campaña evangelística que duró del 15 de septiembre al 15 de noviembre de 1951. Los años 60 fueron una de las épocas más difíciles para México. Las huelgas y pequeñas revueltas estaban a la orden del día, y la represión del gobierno era más fuerte que nunca. Pero la iglesia avanzaba a paso constante. Grupos misioneros trabajaban en todo México. La región del Bajío y el Valle de México eran un semillero constante. En 1964, el evangelismo público en la Ciudad de México tuvo un gran auge. Una campaña múltiple se celebró por primera vez en todos los templos de la capital: Tacubaya, Narvarte, Moctezuma, Monumento, Mixcoac y Anáhuac, que se inauguró en esta ocasión. En 1965, esta actividad se repitió, pero esta vez, adicionalmente se rentó el Teatro Manolo Fábregas, que estuvo al límite de su capacidad cada noche. Y en 1972, y con un esfuerzo multilateral, se llevó a cabo la construcción de un gran centro de congresos, ahora conocida como la Iglesia Central de la Ciudad de México, que se organizó en 1973. En 1975, por la gracia de Dios, la Unión Mexicana ocupó el primer lugar en bautismos a nivel mundial, llevando a los pies de Cristo a 10.931 almas. En 1976, el centro del país seguía creciendo. En la Ciudad de México, nuevos edificios como la Torre Pemex, que durante décadas se mantuvo como el edificio más alto de Latinoamérica, comenzaron a levantarse, al tiempo que el pastor Belino Salazar pide a la División Interamericana que cambiara el estatus de la Unión Misión Mexicana a Unión Asociación, cambio que se realizó en 1977. Una tragedia sacudió a la zona metropolitana en septiembre de 1985, un sismo de 8.1 grados que dejó más de 9.000 muertos. Este mismo año, y pese a las dificultades, la Unión Mexicana se dividió en dos: la Unión Mexicana del Norte
y la Unión Mexicana del Sur, quedando esta última con sede en la Ciudad de México. Un año después comenzó a publicarse una nueva revista misionera llamada Enfoque de Nuestro Tiempo, llevando esperanza y consuelo a miles de personas. En 1991, la Iglesia celebraba ya 100 años de la llegada del Adventismo en México. Mientras el nuevo milenio iniciaba su curso, debido a la creciente población de la zona metropolitana, se inauguró el segundo piso del periférico. Y para alcanzar a tal cantidad de personas, se creó en el año 2008 con propósitos estratégicos la Unión Mexicana Central, conformada por la Asociación Metropolitana, la Misión Azteca, la Misión del Bajío y la Misión del Valle de México, con 63.891 miembros de iglesia en 7 estados de la República Mexicana: Aguascalientes, Ciudad de México, Estado de México, Guanajuato, Guerrero, Michoacán y Querétaro. La Ciudad de México tenía más de 21 millones de habitantes y era la 5ª ciudad más poblada del mundo. Este año se realizaron nuevos cambios para fortalecer la siembra del Evangelio en esta gran urbe. El pastor Tomás Torres de Dios fue su primer presidente. En 2013 se pusieron en marcha distintos proyectos evangelísticos que culminaron en el año 2014 con una escuela de evangelismo, en donde participaron pastores de diferentes partes del país, y con un magno evento en la Arena Ciudad de México, que contó con la presencia del pastor Ted Wilson, presidente de la Iglesia Mundial. Esto constituyó un gran impacto para esta gran urbe. En enero de 2016, se nombró al pastor José Zul Trejo como presidente de la Unión Mexicana Central. En este momento somos 89.135 miembros divididos en 4 asociaciones, una misión. Además, administra un sanatorio y 5 colegios. A 100 años de la creación de la División Interamericana, los líderes y miembros de la Unión Mexicana Central mantenemos las esperanzas del pronto regreso de Jesús. Y mientras eso ocurre, refrendamos nuestro compromiso con la predicación del Evangelio, pues anhelamos estar preparados y preparar a otros para el glorioso encuentro con nuestro Señor. Hacemos nuestras las palabras expresadas en la Junta de la Unión Mexicana el 13 de diciembre de 1959 en la Ciudad de México. Agradecemos las inmerecidas bendiciones que ha derramado sobre nosotros y, unidos como una sola cosa en Él, reconsagramos nuestras vidas enteramente a su servicio y le pedimos con humildad en la unción de su Espíritu para terminar en movimientos rápidos la obra que nos ha encomendado.